Los católicos conmemoramos la solemnidad de la Asunción de María el 15 de agosto para recordar su subida gloriosa a los cielos. Si bien la fecha de esta celebración fue establecida hace menos de un siglo, la historia del dogma tiene raíces en los primeros años del cristianismo. En el numeral 1246 del Código de Derecho Canónico, indica que esta fiesta es de precepto, es decir, una solemnidad en la que el católico tiene la obligación de participar de la misa. No obstante, en el mismo numeral se señala que la conferencia episcopal, previa aprobación de la sede apostólica, puede suprimir o trasladarla al domingo, algunas de las fiestas de precepto. Por tal motivo, en algunos países no es obligatorio. El dogma de la Asunción de María, también llamada Dormición de María, en las iglesias orientales, tiene sus raíces en los primeros siglos de la Iglesia. La Iglesia católica enseña que cuando María terminó su vida terrenal, Dios la elevó en cuerpo y alma al cielo. Esta creencia remonta sus raíces a los primeros años de la Iglesia, mientras que un sitio fuera de Jerusalén fue reconocido como la tumba de María. Los primeros cristianos sostuvieron que no había nadie allí. Según San Juan Damasceno, en el Concilio de Calcedonia del año 451, el emperador romano Marciano solicitó el cuerpo de la Madre de Dios. San Juvenal, que era obispo de Jerusalén, respondió que María murió en presencia de todos los apóstoles, pero que su tumba, cuando se abrió a petición de Santo Tomás, fue hallada vacía, de donde los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo. En el siglo VIII, alrededor de la época del Papa Adriano, la Iglesia comenzó a cambiar su terminología, renombrando la fiesta del Memoria de María a la Asunción de María. La creencia en la Asunción de María fue una tradición muy extendida y una frecuente meditación en los escritos de los santos a través de los siglos. Sin embargo, no se definió oficialmente hasta el siglo pasado. En 1950, el Papa Pío XII hizo una declaración infalible, ex cátedra, en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, definiendo oficialmente el dogma de la Asunción. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, escribió el Papa, en el decreto que fue aprobado de antemano por las diócesis de todo el mundo. El Papa Pío XII examinó siglos de pensamiento cristiano y los escritos de varios santos sobre la Asunción de María. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, irrevocable e incuestionable, revelada por Dios a través de las Sagradas Escrituras o de la Sagrada Tradición. Luego de ser proclamado, no se puede derogar o negar, ni por el Papa ni por decisión conciliar. Para que una verdad se tome en dogma, es necesario que sea propuesta de manera directa por la Iglesia Católica a los fieles como parte de su fe y de su doctrina, a través de una definición solemne e infalible por el Supremo Magisterio de la Iglesia. La Asunción de la Virgen María es celebración del cuerpo y el alma de María, la Madre de Jesucristo, que fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrena. No debe ser confundido con la ascensión, porque la cual se refiere a Jesucristo. La asunción es que María fue elevada,
no lo hizo por su propia cuenta. Y la ascensión es que el Señor Jesucristo por sí mismo se elevó al cielo. Se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final de los tiempos, pero en el caso de la Virgen María, este hecho fue anticipado por un singular privilegio. Este dogma también se celebra por la Iglesia Ortodoxa. Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede varias peticiones para que la Asunción de la Virgen sea declarada doctrina de la fe. Fue el Papa Pío XII quien el 1 de noviembre de 1950 publica la Constitución Apostólica. Esta fiesta tiene un doble objetivo: la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo. La respuesta de que por qué es importante para los católicos la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Numeral 966. La importancia que tiene para nosotros la asunción de la Virgen se da en la relación que está entre la resurrección de Jesucristo y nuestra resurrección. El que María se halle en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo es la anticipación de nuestra propia resurrección, dado que ella es un ser humano como nosotros. La Escritura no da detalles sobre los últimos años de María sobre la tierra. Desde Pentecostés hasta la Asunción, solo sabemos que la Virgen fue confiada por Jesús a San Juan. Al declarar el dogma de la Asunción de María, el Papa Pío XII no quiso dirimir si la Virgen murió y resucitó enseguida o si marchó directamente al cielo. Muchos teólogos piensan que la Virgen murió para asemejarse más a Jesús, pero otros sostienen la dormición de la Virgen, que se celebra en Oriente desde los primeros siglos. En lo que ambas posiciones coinciden es que la Virgen María, por un privilegio especial de Dios, no experimentó la corrupción de su cuerpo y fue asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa junto a Jesús. Te habrás preguntado cómo sucedió lo de la Asunción o la dormición de la Virgen María. Les vamos a compartir un hermoso relato de las visiones de Santa Ana Catalina de Emmerich. ¿Sabes que una de las visiones que tuvo esta santa se encontró la casa de la Virgen María, lugar en que pasó sus últimos años en la tierra? Sabemos que las visiones de los místicos no tienen manera de comprobarse y sin embargo también son fuente o recurso de fe para los cristianos. El relato a continuación es muy conmovedor. La Asunción de María, visiones de Ana Catalina Emmerich. Después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor, María vivió algunos años en Jerusalén, 3 en Betania y 9 en Éfeso. En esta última ciudad la Virgen habitaba sola y con una mujer más joven que la servía y que iba a buscar los escasos alimentos que necesitaban. Vivían en el silencio y en una paz profunda. No había hombres en la casa y a veces algún discípulo que andaba de viaje venía a visitarla. Vi entrar y salir frecuentemente a un hombre que siempre he creído que era San Juan, mas ni en Jerusalén ni en Éfeso demoraba mucho en la vecindad, iba y venía. La Santísima Virgen se hallaba más silenciosa y ensimismada en los últimos años de su vida. Ya casi no tomaba alimento, parecía que solo su cuerpo estaba en la tierra y que su espíritu se hallaba en otra parte. Desde la ascensión de Jesús, todo su ser expresaba un anhelo siempre creciente y que la consumía más y más. En cierta ocasión, Juan y la Virgen se retiraron al oratorio. Esta tiró un cordón y el tabernáculo giró y se mostró la cruz. Después de haber orado los dos cierto tiempo de rodillas, Juan se levantó, extrajo de su pecho una caja de metal, la abrió por un lado, tomó un envoltorio de lana finísima,
sin teñir, y de éste un lienzo blanco doblado, y sacó el Santísimo Sacramento en forma de una particular blanca cuadrada. Enseguida pronunció ciertas palabras en tono grave y solemne. Entonces dio la Eucaristía a la Santísima Virgen. A alguna distancia detrás de la casa, en el camino que lleva a la cumbre de la montaña, la Santa Virgen había dispuesto una especie de camino de la cruz o Via Crucis, cuando habitaba en Jerusalén. Jamás había cesado de andar la Vía Dolorosa y de regar con sus lágrimas los sitios donde él había sufrido. Tenía medido paso por paso todos los intervalos y su amor se alimentaba con la contemplación incesante de aquella marcha tan penosa. Poco tiempo después de llegar a Éfeso, la vi entregarse diariamente a meditar la pasión, siguiendo el camino que iba a la cúspide de la montaña. Al principio hacía sola esta marcha, y según el número de pasos tantas veces contados por ella, medía las distancias entre los diversos lugares en que se había verificado algún especial incidente de la pasión del Salvador. En cada uno de los sitios erigía una piedra, o si se encontraba allí un árbol, hacía en él una señal. El camino conducía a un bosque, donde un montecillo representaba el Calvario, lugar del sacrificio, y una pequeña gruta, el Santo Sepulcro. Cuando María hubo dividido en 12 estaciones el camino de la cruz, lo recorrió con su sirvienta sumida en contemplación. Separaba en cada lugar que recorría un episodio de la pasión, meditaba sobre él, daba gracias al Señor por su amor, y la Virgen derramaba lágrimas de compasión. Después de 3 años de residencia en Éfeso, María tuvo gran deseo de volver a Jerusalén. La acompañaron Juan y Pedro, y creo que muchos apóstoles se hallaban allí reunidos. A la llegada de María y de los apóstoles en Jerusalén, los vi que antes de entrar en la ciudad visitaron el huerto de los olivos, el monte Calvario, el Santo Sepulcro y todos los santos lugares en torno a Jerusalén. La Madre de Dios se hallaba tan enternecida y llena de compasión que apenas podía ponerse de pie. Juan y Pedro la conducían, sosteniéndola en los brazos. Pasado algún tiempo, María regresó a su morada de Éfeso en compañía de San Juan. A pesar de su avanzada edad, la Santa Virgen no manifestaba otras señales de vejez que la expresión del ardiente deseo que la consumía y la impulsaba en cierto modo a su transfiguración. Tenía una gravedad inefable, jamás la vi reírse, únicamente sonreírse con cierto aire arrebatador. Mientras más avanzada en años, su rostro se ponía más blanco y diáfano. Estaba flaca pero sin arrugas, ni otro signo de decrepitud. Había llegado a ser un puro espíritu. Por último llegó para la Madre de Jesús la hora de abandonar este mundo y unirse a su divino Hijo. En su alcoba, encortinada de blanco, la vi tendida sobre una cama baja y estrecha. Su cabeza reposaba sobre un cojín redondo. Se hallaba pálida y devorada por un deseo vehemente. Un largo lienzo cubría su cabeza y todo su cuerpo, y encima había un cobertor de lana oscura. Pasado algún tiempo, vi también mucha tristeza e inquietud en casa de la Virgen María. La sirvienta estaba en extremo afligida, se arrodillaba con frecuencia en diversos lugares de la casa y oraba con los brazos extendidos y sus ojos inundados de lágrimas. La Santa Virgen reposaba tranquila en su camastro. Parecía ya llegado el momento de su muerte. Estaba envuelta en un vestido de noche y su velo se hallaba recogido en cuadro sobre su frente. Solo lo bajaba sobre su rostro cuando hablaba con los hombres. Nada le vi tomar en los últimos días, sino de tiempo en tiempo una cucharada de un jugo que la sirvienta exprimía en ciertas frutas amarillas dispuestas en racimos.
Cuando la Virgen conoció que se acercaba la hora, quiso, conforme a la voluntad de Dios, bendecir a los que se hallaban presentes y despedirse de ellos. Su dormitorio estaba descubierto y ella se sentó en la cama. Su rostro se mostraba blanco, resplandeciente y como enteramente iluminado. Todos los amigos asistentes se hallaban en la parte anterior de la sala. Primero entraron los apóstoles, se aproximaron uno en pos del otro al dormitorio de María y se arrodillaron junto a su cama. Ella bendijo a cada uno de ellos, cruzando las manos sobre sus cabezas y tocándoles ligeramente las frentes. A todos habló e hizo cuanto Jesús le hubo ordenado. Ella habló a Juan de las disposiciones que debería de tomar para su sepultura, y le encargó que diese sus vestidos a su sirvienta y a otra mujer, pobre, que solía venir a servirla. Tras de los apóstoles, se acercaron los discípulos al lecho de María y recibieron de ésta su bendición. Lo mismo hicieron las mujeres. Vi que una de ellas se inclinó sobre María y que la Virgen la abrazó. Los apóstoles habían formado un altar en el oratorio que estaba cerca del lecho de la Santísima Virgen. La sirvienta había traído una mesa cubierta de blanco y de rojo, sobre la cual brillaban lámparas y cirios encendidos. María, pálida y silenciosa, miraba fijamente el cielo. A nadie hablaba y parecía arrobada en éxtasis. Esta iluminación por el deseo, yo también me sentí impelida de aquel anhelo que la sacaba de sí. Ah, mi corazón quería volar a Dios juntamente con el de ella. Pedro se acercó a ella y le administró la extrema unción, poco más o menos como se hace en el presente. Enseguida le presentó el Santísimo Sacramento. La Madre de Dios se enderezó para recibirlo y después cayó sobre su almohada. Los apóstoles oraron por algún tiempo. María se volvió a enderezar y recibió la sangre del cáliz que le presentó Juan. En el momento en que la Virgen recibió la Sagrada Eucaristía, vi que una luz resplandeciente entraba en ella y que la sumergía en éxtasis profundo. El rostro de María estaba fresco y risueño como en su edad florida. Sus ojos llenos de alegría miraban al cielo. Entonces vi un cuadro conmovedor. El techo de la alcoba de María había desaparecido y a través del cielo abierto vi la Jerusalén celestial. De allí bajaban dos nubes brillantes en la que se veían innumerables ángeles, entre los cuales llegaban hasta la Santísima Virgen una vía luminosa. La Santa Virgen extendió los brazos hacia ella con un deseo inmenso, y su cuerpo, elevado en el aire, se mecía sobre la cama de manera que se divisaba espacio entre el cuerpo y el lecho. Desde María vi algo como una montaña esplendorosa elevarse hasta la Jerusalén celestial. Creo que era su alma, porque vi más claro entonces una figura brillante, infinitamente pura, que salía de su cuerpo y se elevaba por la vía luminosa que iba hasta el cielo. Los dos coros de ángeles que estaban en las nubes se reunieron más abajo de su alma y la separaron de su cuerpo, el cual en el momento de la separación cayó sobre la cama con los brazos cruzados sobre el pecho. Mis abiertos ojos, que seguían el alma purísima e inmaculada de María, la vieron entrar en la Jerusalén celestial y llegar al trono de la Santísima Trinidad. Vi un gran número de almas, entre los cuales reconocía a los santos Joaquín y Ana, José, Isabel, Zacarías y Juan Bautista, venir al encuentro de María con un júbilo respetuoso. Ella tomó su vuelo a través de ellos hasta el trono de Dios y de su Hijo, quien, haciendo brillar sobre todos los demás la luz que salía de sus llagas, la recibió con un amor todo divino, la presentó como un cetro y le mostró la tierra bajo sus pies, como si confiriese sobre ella algún poder celestial.
Así la vi entrar en la gloria y olvidé todo lo que pasaba en torno de María sobre la tierra. Después de esta visión, cuando miré otra vez a la tierra, vi resplandeciente el cuerpo de la Santísima Virgen. Reposaba sobre el lecho, con el rostro luminoso, los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre su pecho. Los apóstoles, discípulos y santas mujeres estaban arrodillados y oraban en derredor del cuerpo. Después vi que las santas mujeres extendieron un lienzo sobre el santo cuerpo y los apóstoles con los discípulos se retiraron en la parte anterior de la casa. Las mujeres se cubrieron con sus vestidos y sus velos. Se sentaron en el suelo y ya arrodilladas o sentadas cantaban fúnebres lamentaciones. Los apóstoles y los discípulos se taparon la cabeza con la banda de tela que llevaban alrededor del cuello y celebraron un oficio funerario. 2 de ellos oraban siempre alternativamente a la cabeza y a los pies del santo cuerpo. Luego las mujeres quitaron de la cama el santo cuerpo con todos sus vestidos y lo pusieron en una larga canasta llena de gruesas coberturas y de esteras, de suerte que estaba como levantado sobre la canasta. Entonces 2 de ellas pusieron un gran paño extendido sobre el cuerpo y otras 2 la desnudaron bajo el lienzo, dejándole solo su larga túnica de lana. Cortaron también los bellos bucles de los cabellos de la Santa Virgen y los conservaron como recuerdo. Enseguida el santo cuerpo fue revestido de un nuevo ropaje abierto y después por medio de lienzos puestos debajo fue depositado respetuosamente sobre una mesa y sobre la cual se habían colocado ya los paños mortuorios y las bandas que se debían de usar. Envolvieron entonces el santo cuerpo con los lienzos desde los tobillos hasta el pecho y lo apretaron fuertemente con las fajas. La cabeza, las manos y los pies no fueron envueltos de esa manera. Enseguida depositaron el cuerpo santo en el ataúd y lo colocaron sobre el pecho, una corona de flores blancas, encarnadas y celestes, como emblema de su virginidad. Entonces los apóstoles, los discípulos y todos los asistentes entraron para ver otra vez, antes de ser cubierto el santo rostro que les era tan amado. Se arrodillaron y lloraron alrededor del santo cuerpo. Todos tocaron las manos atadas de nuestra Madre María para despedirse y se retiraron. Las mujeres le dieron también los últimos adioses, le cubrieron el rostro, pusieron la tapa en el ataúd y le clavaron fajas de telas gris en el centro y en las extremidades. Enseguida colocaron el ataúd en unas andas. Pedro y Juan lo condujeron en hombros fuera de la casa. Creo que se relevaban sucesivamente porque más tarde vi que el féretro era llevado por 6 apóstoles. Llegados a la sepultura, pusieron el santo cuerpo en tierra, y 4 de ellos lo llevaron a la caverna y lo depositaron en la excavación que debía de servirle de lecho sepulcral. Todos los asistentes entraron allí uno por uno, esparcieron aromas y flores en contorno, se arrodillaron orando y vertiendo lágrimas y luego se retiraron. Por la noche muchos apóstoles y santas mujeres oraban y cantaban cánticos en el jardincito delante de la tumba. Entonces me fue mostrado un cuadro maravillosamente conmovedor. Vi que una muy ancha vía luminosa bajaba del cielo hacia el sepulcro y que allí se movía un resplandor formado de 3 esferas llenas de ángeles y de almas bienaventuradas que rodeaban a nuestro Señor y el alma resplandeciente de María. La figura de Jesucristo con sus rayos que salían de sus cicatrices ondeaban delante de la Virgen. En torno del alma de María vi en la esfera interior pequeñas figuras de niños. En la segunda había niños como de 6 años y en la tercera exterior
adolescentes o jóvenes. No vi distintamente más que sus rostros. Todo lo demás se me presentó como figuras luminosas resplandecientes. Cuando esta visión, que se me hacía cada vez más y más distinta, hubo llegado a la tumba, vi una vía luminosa que se extendía desde allí hasta la Jerusalén celestial. Entonces el alma de la Santísima Virgen, que seguía a Jesús, descendió a la tumba a través de la roca, y luego, uniéndose a su cuerpo, que se había transfigurado, clara y brillante, se elevó María acompañado de su divino Hijo y el coro de los espíritus bienaventurados hacia la celestial Jerusalén. Toda esa luz se perdió allí. Ya no vi sobre la tierra más que la bóveda silenciosa del estrellado cielo. Como Santo Tomás no llegó a tiempo a despedirse de la madre y tampoco pudo asistir al santo entierro, él tenía en su mente y corazón llegar a tiempo, pero el enterarse del desenlace por medio de los demás apóstoles, se puso triste y lloroso, y se lamentaba no haber llegado a tiempo. Él interiormente tenía el deseo vehemente de verla por última vez, y así se los hizo saber a los demás. Ya habían pasado varios días de lo del entierro. Todos querían volver al sepulcro y acceder a la petición de Tomás. Tomaron una resolución y al día siguiente, muy de mañana, emprendieron el camino al sepulcro de nuestra Santa Madre. Estando enfrente del sepulcro, quitaron la piedra, sello de la entrada, y, oh maravilla de maravillas, de la bóveda salía un suave aroma de perfume de rosas frescas. Todos, al sentir ese perfume, se sintieron conmovidos y perplejos. Se miraron unos a otros preguntándose en silencio, con la mirada y con señas en las manos: ¿entramos? Y aún mirándose entre ellos, todos asintieron con la cabeza y traspasando la bóveda, entraron al santo sepulcro hacia el sitio donde depositaron el ataúd que contenía el cuerpo santísimo de la Virgen María, y más enorme fue la emoción y sorpresa entre ellos al ver que en el sitio solo había rosas frescas y fragantes, olorosas. Significaban que el Señor había venido a buscar a su Santísima Madre para llevarla a su gloria celestial, y su cuerpo no sufra la corrupción. Así damos por concluido el relato de las visiones de Santa Ana Catalina de Emmerich. Recordemos que es un dogma y que oficialmente hoy 15 de agosto y cada año se celebra en la Iglesia Católica la Asunción en cuerpo y alma de nuestra Madre María Santísima. Madre Santísima, intercede por nosotros.